Este programa llega a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio. La mejor opción para tus prendas. Toño Wheels, donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de la televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Junto al colega José Martínez Natera vamos a estar analizando, comentando y entrevistando a los personajes que hacen la noticia. Hoy es viernes 20 de septiembre del año 2019. Como cada mañana recordemos nuestras redes sociales, por si ustedes quieren interactuar con nosotros. La cuenta de Twitter de Martínez Natera es @entrefuegosmtv, la del programa es @frente a frente 9 y mi cuenta personal @Jair Cuba. Bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Bueno, esta semana José empezó muy caliente, ¿no? Con ese madrugonazo del lunes a mediodía. Un secreto a voces, pero lo que no sabíamos era la fecha. Y bueno, hoy es la primera semana de este nuevo parto. Algunos dicen que engendro, yo no llego hasta allí. Yo digo parto. Yo soy del ala moderada. Buenos días, José, ¿cómo estás? Buen día, Jairo. Buen día, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos además a su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. Día viernes, viernes de aroma para algunos y de serias preocupaciones para otros. Cuando hablo de serias preocupaciones para otros es que me refiero, bueno, que mucha gente sale los días viernes a buscar los alimentos, los productos de primera necesidad, y también algunos salen a buscar medicinas, ¿no? Que son las dos cosas más importantes que hay ahorita. O buscan los alimentos, buscan las medicinas, ¿no? Pues sí, va terminando esta semana con muchas noticias importantes, por supuesto, para lo que podría ser el buen desarrollo de nuestra política, ¿no? Yo no voy a hablar del buen desarrollo de la economía. El buen desarrollo. El buen desarrollo de la política. Tienen chance de rebobinar. Sí, bueno, el desarrollo. Diga el desarrollo. Vamos a hablar del desarrollo de la política, sí, el desarrollo de la política. Que ha tenido muchos times y diretes, como es lógico, porque resulta de que tenemos una alianza del gobierno con sectores de la oposición, lo que Maduro llamaba dos grupos de la oposición. Las dos oposiciones. Bueno, Martínez, con una representación. Maduro creó su escenario, porque desde Sí. hace tiempo, lo habíamos dicho aquí, se está hablando de oposición, estamos advirtiendo, se está hablando de oposiciones y bueno, creó su escenario. Bueno, y ahí están, bueno, que ha traído, lógicamente, reacciones tanto internas como externas. Internacionalmente, reacciones, yo diría que negativas para esa alianza, positivas en todo caso para el grupo que representa Juan Guaidó. Sí, yo creo que todo eso se resume, aunque he visto la reacción internacional muy prudente, muy diplomática, pero todo eso se resume en esta expresión. Reconocemos a la Asamblea Nacional Legítima. Ya con eso prácticamente se están quitando la alfombra. No sé si los actores de ese planteamiento o de esa acción, que en política es válida, vuelvo a decirlo, José, en política es válida, en política hay que tener piel de foca, y en el béisbol dicen el que no hace, le hacen. Ese acuerdo tardó mucho, y creo que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, debió haber producido esa declaración que él el domingo pasado, con relación a que el diálogo concluye por falta de disposición del gobierno. Allí también Juan Guaidó debió haber dicho que el planteamiento era el que él hizo posteriormente, que me parece además muy, muy interesante y muy legítimo. Nos separamos de las actividades, entregamos esto a un gobierno de transición y vamos avanzando. Eso debió haberlo dicho antes y no después, porque después, bueno, lo madrugaron con otra situación. Lo cierto del caso, José, es que ayer yo lo dije y hoy lo vuelvo a decir, y lo voy a decir con el riesgo que ello conlleva de la opinión, pero así lo siento y no puedo tapármelo.
yo creo que este es un disparo corto, un disparo de corto alcance, porque al no tener el apoyo de la comunidad internacional, esto prácticamente queda al margen. Y lo otro, José, que bueno, si esta gente, estos 5 actores políticos, porque ahora se agrega también el pastor Bertucci, si esta gente se metió en esto, van a tener que empezar a navegar en un mar difícil, a interactuar con un adversario, porque de acuerdo a lo que este grupo dice, siguen siendo oposición y el otro es el adversario, con un adversario con el que es muy difícil manejar la situación. Y te lo digo, José, porque los acuerdos hay que cumplirlos. Sería muy triste y muy penoso que el día martes, porque supongo que esto va a tener celeridad, el presidente de la Asamblea Nacional convoque a una comisión para elegir a las nuevas autoridades del CNE. Y sería muy triste que como no tengo los votos, entonces esto va al TSJ. Entonces esta gente tendrá que explicarle al país qué clase de acuerdo es este. Porque si el acuerdo va a depender de las decisiones que tome el gobierno, sencillamente, porque no, yo no, José, no me voy, hablando en términos de bolero, no me voy con el swing, no voy a hacerle swing a un lanzamiento cantado como lo de Edgar Zambrano. Aquí tú y yo sabíamos que Edgar Zambrano iba a ser el primero. Claro, claro. Iba a ser el primero. Eso lo teníamos muy claro. ¿Verdad? Y entonces eso no se puede exhibir como un logro. Yo recogería mis palabras si yo veo efectivamente ese mismo grupo que salió a tomarse la fotografía con el diputado Zambrano, hace lo mismo, liberando a Rodríguez Torres, al general Baduel, al capitán Caguaripano, a Juan Requesens o a Freddy Guevara, que está en cautiverio allí en la Embajada de Chile. Entonces, bueno, yo decía, esta gente estaba avanzando, pero no con maquillaje, ¿no? Ahora bien, fíjate, Jairo, lo siguiente que a mí me llama la atención. Por ejemplo, en ese acuerdo no aparece, ¿no? Por ejemplo, el no reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, 1. 2, el caso, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí debía de haberse, en ese acuerdo, tenía que haber aparecido el Tribunal Supremo de Justicia. Elección de nuevas autoridades del tribunal, vamos a llamar a concurso nuevamente, para escoger a los nuevos magistrados. ¿Ah? Bueno, eso no aparece. O sea que eso fue agarrado así como con pinzas, ¿no? Sí, y tú has insistido desde el mismo lunes, desde el mismo martes insististe en eso y de verdad que tengo que darte crédito, muy puntual, porque tú has insistido en eso, del tema de la constituyente, por ninguna parte aparece y la omisión a mí me genera duda. La omisión de tocar ese tema me genera duda. También el tema no es solamente los presos políticos, porque ninguno de esos partidos firmantes de esa acta tiene presos políticos. ¿Te has dado cuenta? Ninguno. Pero también me ha llamado poderosamente la atención que no se tocó el tema de los derechos humanos. Y allí me hiciste recordar los derechos humanos, los 14 funcionarios de la Policía Metropolitana que tienen ya 15 años detenidos y que tienen, ojo, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, boletas de excarcelación. Y yo recuerdo, y puedo decirlo aquí con mucha seriedad, que un fiscal del Ministerio Público, adscrito a derechos fundamentales, se trasladó hasta la sede del SEBIN en Helicoide para que salieran estas personas, y quien estaba en ese momento dijo que no les daba libertad. ¿No? Totalmente de acuerdo. Entonces, si se va a reemplazar un grupo por otro, bueno, hay que hacerlo y uno tiene que sentir lo que ocurre. Porque te digo, sería muy, pero muy lamentable que como no hay los votos, no hay las 2/3 partes, ¿no? Corrígame si estoy... Y las 2/3 partes. Ajá, si no hay las 2/3 partes para crear la comisión que va a elegir el CNE, entonces nos vamos para el TSJ. Yo aspiro que si eso es así, esta gente se retire de eso, para seguir creyendo en ellos, ¿no? Porque te digo, en lo colectivo tengo mis dudas, en lo personal tengo... Bueno, Bertucci dijo que él le daba 30 días para que las cosas se cumplieran realmente, que si no se cumplían en 30 días, bueno, él se retiraba de eso, ¿no? Lo dijo ayer. Bueno, ahí está una condicionante importante.
Ahora, José, con el tema del día martes, la incorporación de los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional. Cuando hablan de inmediato, no ocurrió, va a ocurrir este martes, porque se habla incluso, José, de que podría haber algunas ausencias del lado opositor. Se habla de eso. Algunas ausencias que serían reemplazadas con algunos suplentes. Bueno, sí, eso está planteado, Jairo, pero también está planteado que se produzcan algunas ausencias de parte del oficialismo con representación de sus suplentes. Bueno, también. por eso lo dije, porque esperaba que usted dijera eso también, porque ya usted me lo había informado intramuros. Ahora, José, fíjate, también hay que hacerse un examen, yo creo que también hay que hacer una reflexión de los otros factores, tienen que hacer una reflexión, porque evidentemente no se ha sido asertivo. No, a la gente no le gusta que no lo diga, pero bueno, yo soy así, tengo que decirlo. Como lo dije ayer, si a Felipe Mujica no le gustan las preguntas incómodas, entonces que no vaya a entrevistas, ¿no? Y con el tema de la reflexión interna es que finalmente creo que se tardó mucho, y aquí habíamos advertido este proceso, porque aquí había que ir amarrando cosas, porque la oposición está en desventaja frente a un gobierno arbitrario, está en desventaja. Y también, José, yo creo que esto es un síntoma necesario de que tiene que haber unidad, de que aquí las cosas no se pueden manejar con una parcialidad política, que un partido pretenda hacerse dueño de la oposición, porque eso no existe, no existe, tiene que haber una verdadera unidad. Y bueno, la gente joven que está de actor en esto, tiene que entender también que hay una clase política que tiene experiencia, de la cual necesita. Y eso está repartiéndose cargos anticipadamente, sacando cuentas anticipadamente, yo me quedo con esto, yo me quedo con aquello. Fíjate en lo que deriva, lamentablemente, en lo que deriva. Entonces ahora, en virtud de esta crisis, entonces hay reuniones. Ayer hubo reuniones, entiendo que hoy también van a haber reuniones, en virtud de buscar cómo no, y el fin de semana va a haber reunión también. Claro, todo este fin de semana. Entonces llega la crisis y eso te permite visualizar que había una situación de tendencias internas donde el país no está para eso. Por eso yo siempre hablo del caso chileno, de los 5 estadistas, de los 5 presidentes. Y los 5 fueron presidentes, entonces todo el mundo tiene su tiempo para eso. Y bueno, creo que esto también ha ratificado el liderazgo de Juan Guaidó como la figura más visible de la oposición. Bueno, fíjate que lo de los rastrojos no afectó en absoluto a la persona de Guaidó. Eso generó celos, ¿Ah? Más bien celos, porque pareciera que tomarse una foto con los rastrojos, yo lo vi primero, ¿no? El miércoles cuando estuvo aquí la diputada Medina, yo estuve a punto de hacerle la pregunta a José, pero no lo hice porque, bueno, la sentí un poquito incómoda con algunas cosas. Pero cuando yo le dije, bueno, pero hay gente que se ha retratado, el caso del gobernador Rodríguez Chacín, el exgobernador, pero esa es la guerrilla. Y yo le iba a decir, bueno, ¿y quién es mejor, la guerrilla o los paramilitares? ¿O que uno es mejor que otro? O los narcoparamilitares. Exacto. ¿No? Pero en verdad lo pensé, no lo dije porque pensé que se iba, ya yo la sentí un poquito incómoda con algunas cosas. Esto de la fotografía, y quienes hemos tenido la oportunidad de ser funcionarios públicos, ocupando ciertas posiciones más o menos, tenemos ya la experiencia de lo que significa la fotografía, tanto las fotografías como las entregas de tarjeta. A mí por lo menos se me acercaba mucha gente a pedirme, mira que necesito unas medicinas o necesito un mercado. Yo le decía, toma, ve con esta tarjeta a tal parte. Y después esas personas agarraban y no solamente pedían 2 o 3 cosas, pedían muchísimas cosas y me llamaban de la farmacia, mire, diputado, usted tiene aquí una deuda grande. Y resulta que, bueno, la deuda grande era que habían utilizado la tarjeta. No sé, con los teléfonos. Ahora bien, ¿qué pasa? Fíjate, el caso, por ejemplo, de Jimena Araya, Rosita. Rosita dijo ayer,
Bueno, a mí me quieren involucrar en un hecho de descuartizamiento que sucedió en el Perú, simple y llanamente porque hay una muchacha que se tomó una foto conmigo. Yo soy funcionaria, yo soy una figura pública. Claro. Bueno, y llega mucha gente y se toma foto conmigo. Ahora, ¿cómo me van a mí a meter? Ahora aclaremos, porque si no, entonces aparece la guerrilla de mensajes. Aclaremos, no estamos justificando, yo no estoy justificando nada, pero no estoy ponderando. Yo no estoy ponderando eso, porque para pasar por ahí es que había que tomarse una foto con los rastrojos. Y ese es el riesgo que corrió Guaidó, y me imagino que ahora saldrá una con Richard Blanco también, porque pasó con una trocha. ¿Ok? Como también debo de nuevo aclarar el tema de lo del Esequibo, José, porque yo vi la conversación, obviamente, una conversación infeliz, absolutamente infeliz de esa persona que está hablando, pero nunca dijo que hay que entregarle Esequibo. Y es lo que digo, no, es que los ingleses no quieren que toquen el tema. Bueno, eso le hicieron y le deshicieron una cantidad de cosas, pero ha sido una declaración infeliz, como también es infeliz, José, revelar unas conversaciones privadas, porque por eso metieron preso a Martinelli. Y en Colombia iban a meter preso a Uribe, porque allá la llaman las escuchas y en Colombia los chuzazos. Entonces, yo creo que va a haber un momento, José, de aquí tiene que recuperarse el debate político en su esencia, porque eso está acusando a priori por reo, por fa. Fíjate tú, tan inconsistente yo veo esto, que el mismo día del acuerdo, el presidente estaba insultando a Henry Falcón. Y a la hora del acuerdo estaban agrediendo los profesores un grupo de colectivos, donde por cierto usted reivindicó a la Policía Nacional Bolivariana. Ese día, sí, el primer día, sí, no, pero el segundo día no. Bueno, les llamaron la atención, José, porque aquí hubo unas destituciones, también con los maestros, que se metieron, ahí iba a haber una confrontación, se metió la policía y después destituyeron a los policías. Así es. Lamentablemente. Bueno, pero así está la situación política. Yo, como vuelvo a decirlo, no condeno. Si esto permite un avance, excelente, pero creo, y con esto cierro, estimado Martínez Natera, que este es un disparo corto. Bueno, y ya para finalizar esta parte, tengo que decir que todavía no tenemos información, por lo menos oficial, sobre la aparición de Carlos Luis Triviño y Johnny Rafael Ascanio, que son los trabajadores de una empresa distribuidora de alimentos desaparecidos desde el día 11 de noviembre. Todavía no tenemos tenemos algunas informaciones que nos han llegado, pero no podemos tampoco confirmarlas. De todas maneras, ojalá que aparezcan sanos y salvos, porque sus familiares los están esperando. Mira, ya ha tenido mucha repercusión el programa que hicimos ayer con el tema del vagón. Y yo creo, José, que los entrevistados que tuvimos ayer se manejaron con mucho respeto y diciendo sencillamente que preocupados por la comunidad. Por eso digo, ¿qué interés pueden tener estos dos ciudadanos y otras personas en que no se use ese vagón allí? No es otro que el de preservar los patrimonios históricos. Bueno, nos gustaría tener en todo Wiselis Álvarez aquí el próximo lunes de ir a Alba Fer, y vamos a ver si tenemos respuesta en el transcurso del fin de semana. Sería bueno que Wiselis viniera todo lo que se está realizando en positivo en el municipio Huaycaipuro. Bien, hoy vamos a conversar con un hombre joven, con un colega y mejor amigo, Carlos Javier Arencibia. Carlos Javier Arencibia es periodista, pero aparte de eso es escritor, tiene varios textos ya, ¿no? Textos que se han vendido sumamente rápido. Y es dirigente del partido Voluntad Popular en Carrizal. Pero aparte de eso, bueno, también le han dado la responsabilidad de ser como especie de un vocero, de un coordinador del Frente Amplio de Carrizal. ¿Cómo está, Carlos Javier? ¿Cómo está, Martín? Un placer. Bienvenido. Hola, buen Gracias. día, ¿Cómo Carlos. estás, Jairo? Un placer. Bueno, Carlos Javier, vamos a hablar un poco de la parte política. Tú eres analista también, vamos a hacer un poco de análisis en cuanto a lo que ha pasado, a estos acuerdos entre una parte de la oposición y el gobierno nacional, que ha levantado roncha por varias partes, ¿no? Sí, bueno, yo los he escuchado a ustedes conversando y han dicho bastante, pero hay un tema en específico que nos compete y en mi caso, que ustedes saben que esa es mi área, que es el área de
del análisis del discurso y del lenguaje, que de eso doy clase en la universidad, y ustedes que son colegas y que también son están bien duchos en esa área, cuando uno lee el acuerdo que surge de esa reunión, está claro quién redacta el acuerdo, ¿no? Y está claro hacia dónde va la utilización del lenguaje. Entonces, cuando uno ve que, por ejemplo, dicen que la Asamblea Nacional salga del desacato, quiere decir que estos factores que se hacen llamar una parte de la oposición no lo son realmente. Entonces, al final, desde mi punto de vista y el de Voluntad Popular, es una alianza entre factores del chavismo. Es una alianza, fue una reunión de aliados para maquillar una serie de acciones que se van a tomar después. No solamente el tema del desacato, sino que no llaman presos políticos a los presos políticos, sino que todo, desde la primera letra hasta la última letra de ese acuerdo, es en un lenguaje que se ha venido utilizando los últimos 20 años. Entonces, allí tú te das cuenta solamente con leer ese acuerdo, sin necesidad de evaluar siquiera los precedentes de estos personajes. No veamos lo que ellos hicieron antes, porque ni siquiera cuentan, en política hay un ABC. O sea, tú, para tener representación de algo, y en este caso de la oposición venezolana, necesitas o fuerza o legitimidad. Fuerza por tener una gran cantidad de seguidores. Ninguno tiene una gran cantidad de seguidores. Y legitimidad por representar organizaciones políticas, por representar gremios, por representar algo. Tampoco lo hacen. O sea, partidos a la hechura de la propia usurpación no pueden contar con esta legitimidad. Entonces, es una reunión de aliados que, si bien ha levantado y trae consigo una rastra de consecuencias que pueden derivar, y ustedes no tocaron el tema, pero yo creo que hacia allá van los tiros, en la realización de unas elecciones parlamentarias anticipadas, que sería un fuerte golpe a un parlamento cuyas reacciones internacionales, lo que han sido, como bien lo decía Jairo, es de respaldo a la Asamblea Nacional de Haga, si no hay participación de la Asamblea Nacional, y en este caso del presidente encargado, Juan Guaidó, que a su vez sale el día anterior, ni siquiera previamente, a decir lo que ya todos sabíamos, ¿no? Que acabó agradeciendo al Reino de Noruega por la intermediación y hablando de un acuerdo de que era así, ahora lo vemos mucho más claro, que era la salida de Juan de la presidencia encargada, la salida de Maduro, un gobierno de transición, costo, derive. En ese sentido, el presidente a los coordinadores municipales y a los factores políticos que estamos unidos en este momento, y se lo digo a Jairo, y por lo menos en el caso de Carrizal hay una unidad bien monolítica, bien firme de las organizaciones políticas. El presidente nos encargó a organizar a nuestras estructuras, a organizar a los vecinos para que estén listos a unas elecciones parlamentarias adelantadas. Pero yo creo que cualquiera que sea la línea que determine el presidente Juan Guaidó, lo fundamental está en que las organizaciones políticas, los factores, los gremios y las organizaciones de la sociedad civil estemos unidos y organizados para afrontar cualquiera sea la línea que determine el presidente Guaidó, que seguramente va a estar enmarcada en los tres aspectos que desde que asumió la presidencia encargada de la República nos ha dicho, que es la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Tú hablas de que está muy unida, que hay mucha unidad entre los sectores opositores en Carrizal. ¿Y cuáles son las estrategias que tienen ustedes planteadas? Mira, nosotros nos estamos reuniendo todos los lunes. Por cierto, hay un manual de organización que nos dio el equipo del presidente Juan Guaidó a todos los municipios, y a partir de allí es que nosotros estamos trabajando. Nos reunimos los lunes, hacemos transversal las líneas políticas de cada uno de los partidos para andar con un solo discurso y con una sola línea de acción, y a partir de allí generamos una agenda que está bien establecida. Los martes son 2.0, realizamos protestas por las redes sociales. Miércoles y jueves hacemos actividades de calle, actividades de protesta, como ayer realizamos una en la Plaza Las Américas del municipio Carrizal sobre el tema de la educación, que es un tema bien delicado porque no hay vuelta a clases en realidad. O sea, las aulas están vacías porque no hay ni profesores ni alumnos. Y eso es miércoles y jueves.
los días viernes hacemos cualquier actividad que se nos ocurra y los sábados es casa por casa en cualquier comunidad. Tenemos ya 3 semanas cumpliendo con esa organización, que al final ¿en qué debe derivar? Porque no es simplemente hacer el activismo, tocarle la puerta a una persona, sino es conversar con ellos y tenerlos listos, dateados, organizados para lo que te vengo diciendo, para que ante cualquier cosa nosotros tenemos al municipio Carrizal listo para responder a las organizaciones políticas, responder al Frente Amplio. Carlos Javier, pero la mayoría de las personas lo que están es pendientes de otras cosas, no les interesa la cuestión electoral en los actuales momentos. La mayoría de las personas quieren, por ejemplo, que ustedes como factores políticos, por ejemplo, le hagan una jornada de vacunación de niños, por ponerte un ejemplo, o hasta una jornada, por ejemplo, de vacunación de perros, ¿no? Cosas así. Eso le llama más la atención ahorita al hombre del pueblo, realmente, que está pensando en elecciones. Lo que pasa es que nosotros podemos y hacemos actividades, jornadas sociales. Lo que pasa es que lo importante es, porque nosotros hacemos sancocho, hacemos actividades con los niños, pero es obligatorio que estas personas que asisten a esas actividades sociales escuchen nuestro mensaje político, porque ellos tienen que saber que nuestra actividad, que una entrega de medicinas, que una entrega de comida, que un colchón inflable, que una acción de corto alcance no va a resolver su problema. Y que nosotros cuando gobernemos Venezuela no vamos a hacer como el régimen actual, que simplemente le lleva una cajita de comida a su casa, sino que nosotros más bien queremos que con sus recursos propios, ganados con su trabajo, ellos tengan la oportunidad de ir a la bodega, de comprar en un supermercado. Entonces es raro, pero nosotros hacemos esas actividades y le decimos que no estamos contentos con hacerlas y que en el futuro nosotros no queremos hacer más actividades como esas, porque no va a hacer falta. Bien, amigas y amigos televidentes, estamos conversando con el colega Carlos Javier Arencibia, dirigente del Partido Voluntad Popular en Carrizal. Bien, hacemos una ligera pausa y ya regresamos con ustedes. A la pausa. La negociación en Barbados se viene trabajando ya desde hace varios meses, ¿no? Entonces, lo que sale ahorita son la propuesta que teníamos para esa negociación, lo cual no quiere decir que no se estuviera haciendo. Lo que no se hizo fue pública. Y muchas veces este tipo de negociaciones al final se terminan conociendo son los resultados, ¿no? Que en este caso es un resultado negativo. Por eso no estoy de acuerdo en que fue tardía, Es tardía tal vez la presentación al pueblo venezolano. Ojo, que yo no la veo tardía, yo la veo que se hace cuando se tenía que hacer, que es cuando se agota la instancia, porque siempre se exige, los intermediarios siempre exigen la total discreción con respecto a los asuntos que se discuten en privado. Entonces tú solamente los puedes dar a la luz pública cuando ya se agota esa discusión. Pero hay otro tema. Sí, pero la discusión se agotó el domingo lo pudiste haber dicho, y no el lunes después que ocurrió lo que ocurrió. A eso me refería yo, no durante el diálogo, me refería el domingo cuando Guaidó deja saber que el diálogo concluyó, y la propuesta nuestra era esta. Y no actuar a la defensiva, sino más bien a la ofensiva. A eso me refería. Hay un día más, un día menos, tampoco es que cambia las cosas trascendentalmente, ¿no? Lo que sí cambia las cosas trascendentalmente es que se agota un diálogo y que se hace una instancia por parte de los aliados gubernamentales. Pero yo quería decirte algo con respecto a tu introducción, que tú hablabas de la validez de este tipo de cosas en política y al mismo tiempo hablabas de que, las generaciones jóvenes tienen que valorar la experiencia de las generaciones anteriores. Entonces, yo me sentí identificado. En un principio porque no considero que sea válida estas actuaciones en política, y uno no puede considerarlas como normales, como partes de la política, porque más bien tenemos que superar este tipo de acciones, este tipo de ñemeo, como decía la persona que envió el mensaje, este tipo de muñequeos dentro de la política, y eso es, y ahí entro en el otro tema, lo que debe diferenciar a las nuevas generaciones de políticos, que no solamente somos políticos jóvenes. El hecho de que haya una nueva generación puede ser políticos de más edad, pero que vienen también con ideas frescas, o que ya estuvieron en el pasado, pero que van a hacer de la nueva política su oficio.
por supuesto que considero que la experiencia va a ayudarnos muchísimo y que dependemos de ella, porque si no, simplemente cuando nosotros logremos el cese de la usurpación, si empiezan a gobernar puros chamos, no va a haber gobernabilidad porque no vamos a saber cómo mantener el poder. Y ahí entra el otro tema de la señora que hablaba del CLAP, y porque me gusta hablar en positivo acerca de lo que va a ser la Venezuela post cese de la usurpación. Porque Venezuela post cese de la usurpación va a ser una en donde, si bien en el plan país social está determinado una ayuda alimentaria para mantener a las personas que dependen y que son vulnerables y que dependen de la bolsa del CLAP subsistiendo, pero al mismo tiempo haciendo los cambios estructurales para que ya no dependan más nunca del CLAP, porque el CLAP puede ser un tema ahorita, pero yo aspiro que en un par de años el CLAP sea el pasado. O sea, en menos de un par de años, digo, las ayudas alimentarias sean parte del pasado y que los venezolanos ya no pierdan su dignidad, ya no tengan el control social esperando una bolsita que le va a llegar a su casa, sino que puedan ellos mismos, y en eso consiste la libertad. La libertad consiste en poder tomar las decisiones porque tienes oportunidad de tomarlas. Y eso es lo que nosotros siempre le hemos ofrecido a Venezuela. La libertad, y la libertad toca el tema de la seguridad, toca el tema. Mira, nosotros tenemos que volver a los valores. Y me voy bastante atrás de la Constitución de 1811, imagínate tú, donde se nos legó propiedad, vida, seguridad y justicia. No hay más nada. Ahora bien, Carlos, ¿a ti no te parece que aquí en la no conclusión del acuerdo inicial hay responsabilidad compartida? Porque, es decir, todo no puede ser la exposición de lo que yo pienso es positivo, pero yo no soy culpable de nada. ¿A ti no te parece que hay responsabilidad compartida en que no se haya avanzado en un acuerdo? Porque, ok, está muy bonito lo que has dicho, la Venezuela que queremos es distinta, pero finalmente la población de Venezuela está prácticamente en una situación calamitosa. Fíjate que la gente lo dice, oye, muy interesante el tema, pero ¿y la bolsa CLAP? Entonces, a eso me refiero. ¿A ti no te parece que hay responsabilidad compartida? O que todo ha sido maravilloso, pero los resultados no se dieron. Pero es que no puedo establecer una responsabilidad compartida cuando no sé cuál era la propuesta de la usurpación. No han dicho cuál era su propuesta. Ellos simplemente fueron a La propuesta está allí, la misma que se había discutido, perdóname. La propuesta era esa, la que estaba discutiendo el otro grupo, la misma la propuesta. La que salió ahorita. Claro, lo que pasa es que el juego se tranca, y lo dijimos aquí en innumerables ocasiones, el juego se tranca cuando se comienza a decir, vamos a empezar por el cese de la usurpación, ¿entiendes? Y finalmente la propuesta que se estaba planteando era esta, comenzar a cambiar el CNE, que me parece que es fundamental, cosa que no confío que ahorita genere confianza en el electorado, pero pues te digo, pero hay que presentarle resultados también a la gente. El primer punto de cualquier acuerdo es el cambio del CNE, pero yo no veo descabellado bajo ningún concepto, porque ¿cómo tú confías en una usurpación, en un gobierno, vamos a llamarle gobierno previo a la usurpación, que te ha manifestado y que ya tiene precedentes de 20 años que no cumple con los acuerdos? ¿Cómo tú haces para mantener al presidente de la República allí, en este caso el usurpador, controlando todos los poderes y bajo un acuerdo, bajo un esquema? Entonces, ¿de qué? ¿cómo se sale de esto? Porque al final, entonces, ¿cuál es la solución? Si no es el diálogo, ¿cuál es? Hay muchas soluciones, hay múltiples escenarios. Hay múltiples escenarios. Hay el escenario de la negociación que se agotó. El escenario de la negociación descartado, que se agotó. De acuerdo a tu perspectiva. El escenario de la restitución del hilo constitucional por medio de militares y de la fuerza del pueblo presionando para que se restituya el hilo constitucional, que en este caso sería la salida de Nicolás Maduro vía presión para la renuncia, y el escenario que plantean muchos factores de la oposición, que es el de la intervención extranjera. Esos son los tres escenarios más fuertes que existen, y son tres escenarios que están sobre la mesa, y son tres escenarios que no desestima, que ningún político de oposición debe desestimar. Ahora, tú ¿qué viabilidad le ves tú a este acuerdo que se acaba de establecer? Si el martes se instala una comisión, ¿tú ves viable que en la Asamblea Nacional pueda haber un acuerdo incluso con estos factores que suscribieron el convenio con el gobierno? No lo va a haber.
No, pero te pregunto, ¿tú lo condenas de una vez? Lo condeno, dudo mucho. Entonces que eso va a ir al TSJ. Va a ir al TSJ y eso es lo que bueno, se está buscando. ya eso tumba. Eso es lo que busca el acuerdo. Bueno, eso es lo que busca el acuerdo. Entonces, el acuerdo busca que la Asamblea Nacional se mantenga en desacato, pasa al Tribunal Supremo de Justicia y es el Tribunal Supremo de Justicia quien designa el nuevo CNE y convoca si eso elecciones. ocurre, Arencibia, si eso ocurre, es el escenario que yo si veo. eso ocurre, se caen en las caretas, sencillamente, de Martínez Natera. Pero te tiene si que eso caer ocurre, más se algo. caen en las caretas, pues. ¿No? Es Y lo necesario. hemos advertido. Yo vuelvo a insistir, este es un disparo corto. Pero es que no es necesario que se caigan más las caretas. Ya esas caretas están caídas con la firma de este acuerdo. O sea, yo invito a los venezolanos a que lean el acuerdo. O sea, no se queden solamente con lo que hablamos los políticos, no se queden solamente con lo que hablamos los analistas, sino que lean el acuerdo y después ustedes me dicen si ahí no se cayeron las caretas. O sea, vean el acuerdo. Son creo que 3-4 páginas nada más. Tómense su tiempo, lo leen y ustedes mismos determinen en sus hogares si se cayeron o no las caretas y si es un acuerdo interusurpación o si es un acuerdo entre usurpación y oposición. Bueno, bien, amigas y amigos televidentes, estamos conversando con el licenciado Carlos Javier Arencibia, colega periodista, a la vez pues escritor y dirigente político, dirigente del Partido Voluntad Popular. ¿Cómo se mantiene la situación de Juan Guaidó después de todo esto? ¿Tienen conocimiento ustedes de algunas encuestas? ¿La popularidad de Guaidó se mantiene o ha bajado? Fíjense, esto es un fenómeno, o sea, el fenómeno de Juan es impresionante, porque más allá de que todos los ataques van dirigidos a él, la popularidad de él se mantiene siempre por encima del 70%, ¿no? Entre el 70 y el 80, a veces supera el 80%. Oye, Carlos, perdona, te tengo que rebatir eso. Así como le rebatí cosas a Canino, te lo tengo que decir, 70-80% no lo he visto ni en su mejor momento. O sea, yo creo que 50 y algo es bastante, y es bastante bueno, pero 70 y 80, Carlito, creo que no es así. Lo tengo que rebatir. Yo he visto las encuestas de 70-80%. ¿Usted lo ha visto en 80%? No. En el plano de la oposición, ojo. Ah, bueno. En el plano de la oposición, que es el 80% de la población. Bueno. Que es el 80% de la población. Bueno, eso también es discutible. Entonces estamos hablando de una popularidad inmensa, bastante no, alta. eso te lo compro, que hay una popularidad, indudablemente, y lo dije al comienzo, es Juan Guaidó quien concita el liderazgo de la oposición en este momento. Es Juan Guaidó, es más, por encima de Maduro porque lo dobla. Y la popularidad de Maduro está muy baja, pero 70-80 me parece que eso es exagerado. Ojo, y el liderazgo de Juan Guaidó es un liderazgo que, más allá de la fuerza, que es lo que te hablaba, también ha sido legitimado por por el resto de las organizaciones políticas que le dan su respaldo, que eso no es poca cosa, ¿no? O sea, cuando uno ve que otros líderes con aspiraciones se agarran como asidero a la figura de Juan Guaidó, es una representación de que su liderazgo es bastante grande. Y otro tema de números, porque lo del 80% me recordó, tú hablabas de que la oposición no va a participar, varios diputados de oposición no van a ir y van a mandar a sus suplentes. Y veía un trabajo en un medio de comunicación en estos días que hablaba de 80% de suplentes dentro de la Asamblea Nacional, porque la mayoría o están en el exilio, o están algunos detenidos, otros en embajada. Entonces, es una Asamblea Nacional. Claro, no es un juego limpio, no es un juego limpio, pero con todo y eso, Carlos, al día de hoy no le dan los números al gobierno para elegir el CNE. No le dan los números al día de hoy, con todo y eso, con todo y los maletinazos, con todo lo que están intentando, no le dan los números. Y ojalá que no veamos estas situaciones tan bochornosas, que son saltos de talanquera de última hora. Ojo, y con todo esto, hablando sobre la popularidad de Juan Guaidó, yo creo que va a salir fortalecido Juan Guaidó. Va a salir fortalecido Juan Guaidó porque cada vez que se ataca al Parlamento, la gente ve como un ataque directo a la figura de Juan porque es el presidente del Parlamento. Y él va a salir airoso de esto porque si se toman las decisiones que se deben tomar, que es, somos mayoría en la Asamblea Nacional, tenemos una ruta y vamos a mantener esa ruta. No, yo creo incluso que este proceso no ha vulnerado el liderazgo de Juan Guaidó, todo lo contrario, lo ratifica como el líder de la oposición, así lo veo. Ha sido un golpe político, indudablemente, es un revés político, eso hay que asumirlo como un revés político, pero
las aguas creo que están tomando su nivel, por eso insisto en el tema del disparo corto, José Martínez Atera. Un revés con mucha aquiescencia, yo diría que mediática. Ah, por supuesto. ¿No? Mediática. Y el pueblo, lo que llamamos el pueblo realmente, no está muy pendiente de esas cosas, también te lo digo. El pueblo puede ser que conozca porque le llegan las informaciones y todo eso, pero eso de estar allí pendiente de una cadena nacional todos los días a las 6 de la tarde, eso no es verdad. Ojo, y ahorita que estamos en una dinámica de ir a muchas comunidades, si bien el vecino, por lo menos de Carrizal, que es donde yo me muevo, no conoce los intríngulis de la política, no conoce los detalles, pero sí sabe, sí está informado. ¿Por qué medio se informa? Supongo que por las redes sociales, pero nosotros vamos a las comunidades a profundizar en los temas que ellos ya saben. O sea, es decir, no menospreciamos la llegada de la información a la gente. Lo que creemos que llega mal, se comunica mal, se comunica y llega desfasada, llega con problemas, pero sí la gente sabe que hubo una reunión, la gente sabe más o menos quiénes se reunieron y la gente está clara de cada movimiento que da Juan Guaidó y cada movimiento que da Nicolás Maduro. Por cierto, aquí estoy buscando la encuesta, pasa que no recuerdo el nombre de la encuestadora, pero fuera del aire se lo voy a mostrar. Fíjate, hablando, ya que retomaste el tema de las encuestas, las últimas encuestas que yo he visto, tengo tiempo que no veo, en cualquier momento va a salir una encuesta para ver cómo se percibe este grupo que pretende liderar a la oposición. Pero en las encuestas que he visto, y se ha mantenido esa tendencia, el principal partido del país sigue siendo el PSUV, con una cifra catastrófica, José. No llega al 20%, oscila entre 14 y 19%. Eso es una catástrofe para un partido de gobierno. Luego aparece como mejor posicionado el partido Voluntad Popular. Luego aparece con una franja más o menos, y Voluntad Popular con un índice muy bajo también, 7%. Aparece con una franja más baja, primero Justicia, dando quizás 3 puntos, y después con una referencia a Acción Democrática. Es decir, que la masa crítica de la oposición no pertenece a los partidos políticos. Y esa misma masa crítica es la que ha entendido el liderazgo de Juan Guaidó. Entonces, con eso hay que tener cuidado, Carlos, porque si se habla de una unidad, se tiene que hablar con amplitud de ella. Esto no es un proceso de un solo partido que se ve beneficiado cuando su líder insurge, pero cuando empieza la crisis, estamos todos unidos. ¿Cómo interpretas tú eso? Mira, yo creo que Voluntad Popular ha sido bastante amplio con la presidencia de Juan, que es de Voluntad Popular. Y bueno, cuando uno ve cada una de las acciones que toma Juan dentro del punto de vista político, vemos involucrado al resto de las organizaciones políticas. Y de allí hacia abajo también vemos que Voluntad Popular ha tenido desprendimiento. En algunos sitios sí, en algunos no. Esa es la naturaleza de la política. En algunos lugares va a haber más problemas que en otros. En nuestro caso de Carrizal no los tenemos. Y en muchos lugares del estado Miranda tampoco los tenemos, que es lo que yo realmente conozco con fidelidad. Pero la demostración de voluntad, de amplitud y de preservar la unidad, de abrir espacios para la unidad, de abrir espacios de encuentro, porque una de las más grandes demostraciones de que podemos llegar a consensos y de que podemos encontrarnos es el Plan País, porque allí son propuestas para transformar Venezuela y donde tenemos que ponernos de acuerdo. A ver, es increíble, pero es más fácil a ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a cambiar el ámbito petrolero, cómo vamos a cambiar el ámbito de la seguridad, que ponernos de acuerdo con respecto a temas políticos. Y eso hace que lo trascendental, si nos podemos poner de acuerdo en lo más importante, en lo trascendental, lo demás parece accesorio, porque cuando por fin logremos transformar a Venezuela, tenemos un precedente de que nos pudimos poner de acuerdo y de que vamos a cambiarlo en unidad. Y eso a mí me llena de mucha esperanza y de mucha motivación, porque lo que a mí me da fortaleza para venir acá y hablar y para salir a las comunidades y para seguir siendo político y no dedicarme simplemente al periodismo o a escribir, es ese Plan País. Es el futuro, es pensar en eso. Lo ocurrido el 30 de abril, ¿cómo lo evalúas tú?
a la luz de los hechos que se saben, ¿no? ¿Cómo lo evalúas tú? Mira, ¿Un error? yo creo un mal cálculo, yo creo que fue una apetencia personal, eso es lo menos. que no precisamente de Guaidó, Ah. para sacarlo del Eso es lo menos, no, y de Leopoldo tampoco. Si hubo una apetencia personal, fue del lado del régimen, y no lo digo yo, lo dice Christopher Figuera, que fue el ministro de la Defensa, Padrino López, el que tuvo la apetencia personal, y eso logró evitó que se lograran los objetivos. Pero yo creo que fue un día trascendental de nuestra historia, porque quebró aún más a la usurpación, demostró que las supuestas lealtades, traidores nunca, leales siempre, eso no existe, eso no es más que una consigna, y que todo el entorno alrededor del presidente y alrededor de la cúpula está dispuesto a ceder y a traicionarlo, están dispuestos a hacerlo ojo, no por el bienestar de Venezuela, porque ya sabemos que a esa gente no le interesa el bienestar de Venezuela, pero a nosotros sí nos interesa, y si tenemos que reunirnos y si tenemos que acercarnos al peor de los peores, nosotros lo vamos a hacer porque queremos transformar a Venezuela, y notamos ese 30 de abril que ellos están dispuestos a hacerlo por una simple razón, porque quieren salvarse, y si ellos tienden la mano para salvarse, la justicia llegará en algún momento, y aquellos que violaron derechos humanos no se van a salvar, eso lo sabemos, pero lo principal es salvar a Venezuela, es salir de esto y es el rescate de las libertades para los venezolanos. Bien, amigas y amigos televidentes, conversando con Carlos Javier Arencibia, periodista, dirigente del Partido Voluntad Popular en Carrizal. Y otra cosa, Jairo y Martínez, el tema de la Fuerza Armada ese día se vio que es posible que los funcionarios de la Fuerza Armada se pongan del lado de la Constitución y se pongan del lado del pueblo venezolano. Y no solamente por un día, sino porque tú evalúas la cárcel política en Venezuela y de más de 500 presos políticos que maneja una ONG y más de 700 que maneja otra, 218 están de acuerdo las dos en que son militares. Entonces hemos visto que la respuesta a las garantías que los factores democráticos le hemos ofrecido a la Fuerza Armada Nacional para que sean respetuosos de la Constitución han rendido fruto. Mira, José, aquí tengo un mensaje de Sara Medina, la directora general de la Alcaldía de Los Alias. Me llegó ayer, pero ya cuando había concluido el programa. Total apoyo para Orestes Salerno en su propósito de defender nuestro patrimonio histórico. Se refiere al tema del vagón. Y por cierto, quiero aprovechar, en nombre de nuestra común amiga Yelixa Ochoa Sol, el apoyo que le está brindando la Alcaldía del Municipio de Los Alias para un tema de salud que tiene Sol. Así que aprovecho para agradecer. Bueno, no, y también vamos a aprovechar para hacer un llamado pues a Sara, que está encargada ahorita de la Alcaldía de Los Alias, para que yo diría que explorar un poco más la situación que se está presentando allí en el sector del Paseo de los Burros, ¿no? Porque recuerden que allí hubo un problema con un tubo que se rompió, un tubo de agua. Entonces, eso se arregló, pero al parecer pues como que no quedó bien. Y entonces ahora, nuevamente a través de las redes sociales, continúa apareciendo la preocupación de los vecinos de esas comunidades. Bueno. Carlos, ¿cómo ves tú entonces el desarrollo de los próximos días, las próximas horas? Porque bueno, menudo trabajo tienen ustedes como activismo político de estar orientando a la gente y explicando a la gente, porque tú dices, la gente de la política gruesa, la única que entiende es la de la caja clara, el tema de la pensión, cómo voy a arreglar el tema de las medicinas, cómo esa es la realidad. Y yo también he dicho aquí, y vuelvo a decir, al que le guste, pero yo tengo que decirlo, pareciera, José, que aquí nos concentramos en arreglar los problemas políticos, en una cúpula, en un papamóvil, pero abajo el agua corre y el problema social de la gente pareciera que pasa a un segundo plano. Pero esto es un comentario particular. Pero, ¿cómo ves tú el desenvolvimiento de las próximas horas? ¿Qué crees tú que va a pasar? Me gustaría conocer. Yo creo que depende mucho de nosotros, pero también depende muchísimo de la gente, porque la gente, si no tienes gas, proteste. Si no tienes agua, proteste. Sí, pero la gente no le puede seguir pidiendo sacrificios. Si no tienes electricidad,
Es que Es que no le puede seguir pidiendo cada vez que sale a la calle, matan la gente. Como el político se sacrifica, el pueblo también tiene que sacrificarse por su país. Porque, y por ellos mismos, porque la carencia de un servicio amerita de que tú luches para pero yo creo recuperarlo. que sí, y no desde el punto de vista pero es que transaccional. no podemos darle ese tipo de responsabilidad a la gente, porque la gente salen a marchar, caminen por aquí, cierren una avenida, la cierra, es decir, la gente ha respondido, pero la gente también, Carlos, se desencanta. Pero es que no va a haber... Acuérdate del tema cotidiano de la Tenemos gente. que prepararnos para la lucha porque sin presión social en la calle, y eso lo digo con total responsabilidad, y porque vamos hacia un escenario donde tenemos que prepararnos para la lucha. Vamos hacia un escenario de mayor conflictividad política, y cuando hay conflictividad política hay conflictividad social. Eso parece un espejo. Entonces, la gente tiene que estar lista para eso, y la mejor forma de hacerlo es estar organizada, y si no está organizada, que bueno, si te falta un servicio, usted va y protege. Bien. Bueno, Carlos, te agradezco mucho que hayas venido en la mañana de hoy. Tendremos otra oportunidad de conversar. Bueno, amigos, yo me despido y la semana próxima va a estar Martín Matera creado porque yo tengo que hacer un viaje de trabajo. Pero bueno, pronto estaré al aire de nuevo. Gracias, Carlos. Gracias a usted. Hasta que Bien, la amigas y nos amigos sorprenda. televidentes, de esta manera llegamos al final de su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. La invitación para el próximo lunes, cuando a partir de las 7 de la mañana estaremos con un programa similar. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana y cuídense mucho, que los queremos vivos. Hasta el lunes. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio. La mejor opción para tus prendas. Toño Wheels, donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo.